ver cómo le monté un motor de moto de 150 caballos a este buggy de 50 caballos y lo hicimos tener el triple de la potencia. El vídeo de hoy también es muy especial porque los 3 proyectos del canal que los voy a llevar al evento de Silleda el 9 y 10 de diciembre, que nos vemos por allá, ya están casi listos. Esto es algo para mí, me vuela la cabeza, monumental, porque o sea, en este proyecto, no sé, tenemos igual 2 años y medio trabajando, aquel tengo yo como 2 años con él y aquel fue del año pasado. Ese fue el más rápido, bueno, también el que lleva menos trabajo, ¿no? Pero en este proyecto sobre todo, que es el que nos ha dado tantos problemas, sobre todo con el sistema que vamos a mostrar hoy, que es la tercera revisión, o sea, la tercera versión de ese sistema, que es el sistema de cadenas, de transmisión por cadenas, para conectar el motor del CBR con la caja transfer del Polaris. Eso lo vamos a ver ahora. Y aquí está, tengo la versión 2.0 y la versión 3.0. La primera ya realmente no la tengo porque, bueno, esto es una modificación de la primera. Entonces la primera era esto con otro piñón, era un solo piñón. Nos pelaba muchísimo la cadena y dijimos, mira, vamos a meterle doble cadena, le metemos un tensor a ver qué tal. Básicamente lo mismo, alinear las 2 cadenas no fue muy sencillo, nos iba mal y dijimos, bueno, mira, vamos a eliminarnos los piñones de industrial. Y aquí habíamos probado con cadena industrial, con cadena de moto, y bueno, estos piñones industriales son un poquito más gordos. Se podrían tornear y hacer a la medida de este porque la diferencia es muy poca, pero ¿qué queríamos nosotros? Ya en esta versión final dejar algo que fuera fiable, que pudiéramos reemplazar los piñones en el momento que se desgasten, que fueran piñones de moto sin ningún tipo de modificación, para nosotros poder sencillamente, si queremos cambiar la relación, comprar un piñón más grande o más pequeño, quitar este y poner el otro y ya está. Que la adaptación fuera solamente el vástago y que encima de ese vástago fuera montado el piñón de moto con su sujeción original y todo, para no tener que estar torneando piñones cada vez que los quisiéramos cambiar. Entonces ya tenemos ese, que es el que sale del motor. Esta es la adaptación de la estría del Polaris, del Honda CBR, y aquí se conecta con un piñón universal de moto de 530, en el que vamos a encajar esa cadena de 530 que tenemos allí, y esta es la otra parte de la adaptación, que ya la tengo montada aquí en la caja transfer, que es un adaptador con la estría del Polaris puesta en el centro y luego afuera lleva montados los piñones de Honda CBR. ¿Por qué hicimos esto así? ¿Y por qué pusimos Honda CBR abajo y arriba no? Porque bueno, por el sencillo hecho de los tamaños de los piñones que conseguíamos en el mercado. Abajo necesitábamos poner un piñón pequeño y arriba uno grande, y por los tamaños de piñones, que son los que van aquí montados en el motor, no hablamos de catalinas, porque ya las catalinas son muy grandes, que sería el sprocket, lo que va montado en la rueda. Todo esto son piñones, que son los que van montados en el motor de moto. Entonces, claro, por los tamaños que hay, esto era lo que conseguíamos y lo que podíamos hacer para que fueran intercambiables. Entonces allá abajo siempre podremos intercambiar por piñones originales de Honda CBR, y aquí arriba podemos cambiar por los piñones universales de 530 que queramos poner. Aquí arriba la tenemos un poquito más fácil de conseguir porque hay más tamaño que para el de allá abajo. Pero bueno, básicamente eso es lo que vamos a poner hoy. Vamos a instalar eso, lo vamos a echar a andar, vamos a ir a la gasolinera, lo vamos a lavar bien y lo vamos a montar todo. Tenemos para montarle un cubre cárter o cubre bajos enorme, que lo vamos a mostrar ahora, que es ese que tenemos por ahí, hecho a medida. Todo el buggy por completo queda cubierto por debajo en aluminio. Y bueno, luego vamos a terminar de montarle toda la carrocería, terminar de conectar las luces, ponemos los baquets y todo lo que podemos dejar listo hoy, porque ya la semana que viene es la última semana antes del evento y tenemos que dejar ya finiquitado todos los detalles, llámese limpiarlo bien por dentro, por fuera, neumáticos, mirar todos los apretes, mirarle todo, etc. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es mirar cómo lo dejamos ya listo y les voy a explicar básicamente todas las partes de la adaptación. Y empezamos por los soportes de motor. Lo que hicimos fue vaciar básicamente el Polaris aquí atrás. Este es un Polaris que está muy modificado y tiene una jaula antivuelco de la FIA y todo, homologada para rallies. Tiene su número de homologación. Esto que tiene aquí atrás es una parte añadida que la añadieron después realmente. Esto no es parte de la jaula homologada. Pero bueno, en principio tiene una jaula buena, una buena resistencia de chasis. Entonces ahí no tuvimos que prácticamente hacer nada, sino modificar. Estos tubos que venían aquí eran bastante más angostos y los cortamos y le dimos una nueva forma ahí al chasis. Esa formita que vemos aquí así, medio cuadrada, ¿Para qué? Para hacernos espacio para que el motor fuera completamente deslizante. O sea, todo el motor de la moto está montado ahí sobre unos soportes en los que se puede mover para adelante y para atrás para poder tensar y destensar la cadena y poderla cambiar, cuando se estire, darle un poquito más de tensión, etcétera, etcétera, etcétera. El escape es un escape completamente hecho a medida, todos esos tubos los hicimos todos a medida, con un escapito aquí al final, igual el colector de admisión, que aquí podemos ver que no lleva admisión de moto, el buggy lleva admisión de coche, lleva un carburador de coche 3236 Weber adaptado con un sistema de acelerador hecho todo aquí en casa, el colector hecho todo aquí en casa. Aquí podemos ver la palanquita del acelerador,
Cuando pisamos ahí el cable, acelera y tira por el acelerador del carburador. También le hicimos un sistema de refrigeración completamente a medida. Estos tubos aquí, bueno, esta ya es la última versión también, porque también le habíamos hecho un par de versiones antes en las que no nos cebaba bien el sistema de refrigerante, y esta fue la manera que encontramos de hacer que nos cebara mejor, que es como que mandar las dos tuberías así, luego unirlas en una Y y mandarlas de aquí para allá. Otro sistema añadido que le pusimos fue este radiador de aceite, que estaba conectado aquí a las tomas originales de lo que era el radiador de aceite de la moto antes, pero le hicimos unos adaptadores para poder conectarle ahí manguera de 8, y llevamos nuestra manguera de 8 hasta el radiador de aceite. Le pusimos un ventilador que se activa con el mismo ventilador del radiador del agua. Le pusimos una segunda batería aquí abajo también, porque veíamos que necesitábamos bastante power. La batería del Polaris se quedaba muy corta. Tenemos las dos baterías, tenemos la del Polaris original funcionando y tenemos la batería nueva aquí también adaptada. Al buggy le hicimos también unos brazos de suspensión traseros, porque en una de las primeras pruebas se nos rompió un brazo que eran muy débiles, le hicimos unos brazos más fuertes. El buggy en general tiene una suspensión muy buena, tiene una suspensión Fox de coilovers, tiene brazos del Polaris 900, o sea que la verdad es que el buggy estaba bastante preparado antes de nosotros tenerlo. Pero bueno, también le hemos ido añadiendo nuestras cositas y nuestras mejoras en donde hemos sentido que se ha quedado corto. También le pusimos relojería completa. Aquí tenemos para medir todo, desde voltaje, RPM, temperatura del agua, temperatura del aceite y presión del aceite. También tenemos el sistema aquí original de Polaris, que nos sigue indicando aquí si estamos en punto muerto, nos marca la velocidad, cuántos kilómetros hemos hecho, en qué marcha está puesta la caja del Polaris. Y aquí tenemos otra adaptación, que eso también lo vamos a mejorar un poquito hoy. Bueno, parking, punto muerto, marcha atrás, cortas y largas. Y allá tenemos 6 velocidades secuenciales, tanto para adelante y para atrás, de la moto, como si fuera el pie tal cual. Bueno, este buggy antes era automático y lo hemos pasado a manual, obviamente, porque la moto es manual. Y le tuvimos que hacer un pedal de embrague, que para eso utilizamos de la moto donante del motor, le quitamos el pedal de freno trasero y lo convertimos en un pedal de embrague ahí. Y la verdad es que funciona perfecto. No, lo siguiente, va genial. Nunca tuve un embrague que fuera tan bien. Otra adaptación también es que este coche antes era inyección y tenía una bomba de alta presión de combustible. Le tuvimos que adaptar ahí una bombita de baja presión con un regulador de presión. Tenemos allí un engrasador de cadenas para que le caiga grasa a la cadena constantemente una vez el motor está puesto en marcha. Y bueno, de las últimas modificaciones que tuvimos que hacer fue el soporte de la caja de cambios, hacerle un soporte súper reforzado. Eso es chapa de 8 milímetros y está reforzado básicamente el chasis completo, y hicimos una caja en donde la caja transfer va montada sólidamente. Todo aquí va montado sólidamente. Sí se siente un poco la vibración, pero bueno, cuando vas andando y escuchas el sonido del motor, la verdad es que la vibración es lo menos que te importa. Pero va todo montado sólidamente. Y nada, lo último que hicimos fue hacer este soporte, porque antes, con los problemas que teníamos de la tiradera de la cadena, era que el transfer nos flexionaba un poquito. Y nada, lo que hicimos fue eso, fijarlo ahí sólido. Y bueno, ahora vamos a montar la cadena, vamos a montar todo y vamos a ir a la gasolinera a lavarlo para empezar a montar todo el resto de las cosas que nos quedan por montar. Bueno, y ahora ya tenemos montado aquí el sistema de cadenas, el piñón de arriba y el piñón de abajo. Tenemos este otro tubo aquí para reforzar un poco el chasis, y es donde vamos a apoyar el rodamiento ese. Ahora tengo que hacerle un soporte que tenga unas ranuras, porque recordemos que el motor se mueve para adelante y para atrás para tensar la cadena, a la vez que se mueve con ese piñón y con ese rodamiento. Bueno chicos, sí señor, ya estamos aquí en el lavado. La relación de la cadena nos quedó muy corta. Tenemos que cambiar el piñón de abajo por uno más pequeño, pero bueno, ahora lo podemos cambiar solo quitando 2 tornillos.
final me lié y quise... Me dijo Dani, no vas a probar el engendro, tal, tienes que probarlo, ya está listo, anda y dale una vuelta. Y yo, no, tal, que no lo quiero... Bueno, venga, le voy a dar una vuelta. Y guau, qué pasada, ¿cómo va esto ahora? La dirección es demasiado precisa, va perfecta. Tiene demasiada buena potencia, los escapes me estaban haciendo muchísimo daño con la potencia final del buggy, la relación estaba brutal, iba en tercera y cuarta y tenía demasiada fuerza y todavía me quedaba quinta y sexta. Estoy contento, no, lo siguiente, qué brutal ha quedado esto y ahora me ha dado muchísimas más ganas y es que le voy a meter con todo el pequeño detalle que pueda, que vea, que pueda poner de puta madre, lo vamos a hacer y lo vamos a ver en este canal. Así que nada, ya saben, en el próximo vídeo vamos a estar viendo cómo quedan ya definitivamente todo listo, ya están funcionando, ya están operando. Ahora vamos con los detallitos finales, pintura aquí, no sé qué allá, pendejada allá. Así que nada, pendientes porque en el próximo vídeo vamos a estar viendo estas 3 máquinas a tope, ya listas del todo.